Hola muchachos, en este video voy a hablar acerca del curso de trigonometría y justamente el tema de inicio es el ángulo trigonométrico. En este curso se estará basado en el temario de los exámenes de ingreso de la Universidad Nacional del Santa, llámese examen ordinario, preferente, excelencia y sumativos. Yo soy Rodolfo Garrido y te traeré diversas soluciones de exámenes. Empecemos con la parte teórica. Bien, continuemos muchachos. Empecemos con la definición de lo que es trigonometría, sabiendo que la trigonometría es la rama de la matemática que se encarga del estudio del triángulo y la relación que hay con sus elementos, y nos vamos a basar claramente en lo que son ángulos y lados. Si nos vamos a la parte del ángulo, el ángulo lo podemos definir de dos formas, de una forma geométrica y de una forma trigonométrica. Viendo desde el punto de vista geométrico, el ángulo es la abertura que se genera por la unión de dos rayos, ¿sí? Abertura que se genera por la unión de dos rayos que tiene un vértice común. Esta abertura está representada en este caso por el ángulo alfa, ¿sí? Si no tuviera acá una flecha. Correcto, entonces el ángulo tiene dos características básicas que es un valor que es limitado, ¿sí? Ya que el ángulo está entre 0 y 360 en un sistema sexagesimal, 0 con un ángulo nulo y 360 un ángulo completo, ¿sí? Está entre estos dos valores. Y también es un valor estático, ya que solamente el ángulo va a ser positivo, ya que va a ser mayor a 0 y menor o igual a 360 grados. Bien, viéndolo del punto de vista trigonométrico, ya el ángulo se va a generar por rotación, ¿sí? Si tenemos un valor en posición normal, acá como podemos observar tenemos un rayo, ¿sí? Y este rayo lo puedo hacer rotar. Lo puedo hacer rotar hacia arriba o hacia abajo, izquierda, derecha, o como generalmente lo conocemos en un sentido horario, como van las agujas del reloj, y antihorario, como van opuestos a las agujas del reloj, ¿sí? Desde una posición inicial hacia una posición final. Las características del ángulo trigonométrico se contraponen a la parte geométrica, porque en el caso de trigonometría los ángulos son ilimitados, ya que este ángulo va a poder girar indefinidamente en ambos sentidos, ¿ya? Y además es dinámico, ¿no? Tiene tanto sentido positivo como sentido negativo. Convencionalmente se conoce al giro antihorario como un sentido positivo y al giro horario como un sentido negativo, ¿ya? Lo vamos a considerar de esa manera. Vamos a tener algunas características o algunas consideraciones a tener en cuenta. Recuerden, siempre hay que tratar de que los ángulos estén en un solo sentido, ya que por ejemplo si yo tuviera ángulos complementarios, se trata de unir dos ángulos que me den 90 y la unión me está representada por una suma, ¿correcto? Entonces yo debo tener ambos ángulos en un solo sentido para poder sumar y que esa unión de esos dos valores me dé 90 grados en el sistema sexagesimal. Bien, entonces debemos tenerlo siempre en valor positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un ángulo en sentido horario, ¿sí? O sea que es negativo, yo puedo cambiarlo hacia un sentido antihorario, o sea, para que el valor sea positivo, cambiándolo simplemente el sentido de la flecha y cambiando el signo hacia un opuesto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo el signo, ¿sí? El signo de un ángulo trigonométrico me va a dar el sentido, ¿no? Más no la simbología, por ejemplo en este caso del menos, ¿no? A pesar que esta tiene una simbología negativa, el ángulo es positivo, ya que el sentido me da la rotación, ¿no? El signo de la flecha. Muy bien, entonces no olvidar que vamos a tener como sentido positivo al sentido antihorario y siempre considerar que todos mis ángulos estén en ese sentido. Bien, pasamos a lo que son las mediciones de ángulo. Vamos a medirlos a través de sistemas, tres tipos de sistemas, básicamente el sistema sexagesimal, centesimal y radial. Bien, cabe recalcar que no son los únicos sistemas, yo puedo inclusive inventar nuevos sistemas acorde con las definiciones que yo di al principio, ¿no? Entonces, en el sistema sexagesimal
es aquel que tiene como unidad de medida grado sexagesimal, en donde una vuelta, que es una circunferencia, va a ser dividida en este caso en 360 partes, donde cada parte representa un grado sexagesimal. ¿Sí? Entonces vamos a tener que una vuelta equivale a 360 grados. También tenemos subunidades, como su nombre lo menciona. El grado sexagesimal deriva de la palabra 60, sexagesimal, por lo tanto tenemos que un grado mide 60 minutos, un minuto 60 segundos, y un grado directamente a segundos tendría 60 por 60, 3600. Bien, entonces si yo quiero hacer una conversión rápida de grado, minuto y segundo, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una conversión de grado a minuto, lo que voy a hacer es multiplicar por 60. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera 2 grados, multiplicaría por 60 y tendría 120 minutos, ¿no? 2 grados representa 120 minutos. Si yo quiero pasar de minuto a segundo, de igual forma voy a multiplicar por 60. Y si quisiera pasar directamente de grado a segundo, multiplicaría por 360. Entonces significa que yo de una unidad mayor que es el grado hacia sus subunidades, unidades mínimas, lo que voy a hacer es multiplicar para encontrar el número de minutos y segundos. Va a ocurrir lo contrario, por ejemplo, si quiero a la inversa, si quiero ir de una unidad mínima hacia una máxima, lo que tendré que hacer es dividir. Entonces, de segundo a minuto, lo que tendré que hacer es dividir entre 60. De minuto a grado, divido entre 60. Y de segundo a grado, divido entre 3600. Bien, seguimos con el sistema centesimal. El sistema centesimal es aquel sistema que va a estar representado como unidad de medida al grado centesimal, que viene a ser una circunferencia dividida en 400 partes, donde cada parte representa un grado centesimal, en donde vamos a tener que una vuelta es 400 grados centesimales. Bien, entonces para diferenciarlo con los grados, con el grado anterior, los grados, minutos y segundos del sistema centesimal se representan por las letras G, M y S respectivamente. Como su nombre lo menciona, en este caso el sistema centesimal simplemente deriva de 100, ¿no? Entonces vamos a ver que un grado es 100 minutos, un minuto es 100 segundos y un grado directamente a segundos es 10.000 segundos. De la misma manera que en el caso anterior, si yo quiero pasar de grado a minuto y a segundo, de una unidad mayor hacia una menor, lo que voy a hacer es multiplicar por su factor de conversión, que en este caso serían 100, 100 y 10.000. ¿Sí? O sea, un grado para pasarlo a minuto multiplico por 100, de minuto a segundo multiplico por 100 y de grado a segundo multiplico por 10.000. Bien, si yo quiero ir de una unidad mínima hacia una máxima, lo que tendría que hacer efectivamente es dividir. De segundo a minuto divido entre 100, de minuto a grado divido entre 100 y para pasar de segundo a grado divido entre 10.000. Bien, el sistema radial es aquel que tiene como unidad de medida a un radial, ¿sí? En este caso, en el sistema radial, lo que vamos a observar es que una vuelta es 2 pi radianes. ¿Sí? Es lo que debemos de tener en cuenta, en consideración. En este caso, no vamos a tener subunidades y lo que vamos a considerar para ejercicios posteriores es el valor aproximado del valor pi, ¿no? El valor pi es equivalente a un valor decimal de 3,14, un valor fraccionario de 22 céntimos y un valor irracional de raíz de 3 más raíz de 2. Son equivalencias que me pueden ser útiles para resolver en algunos tipos de problemas que me vienen en los diversos exámenes. Bien, lo importante para los ángulos, ya vimos sexagesimal, centesimal y radial, es poder representarlos unos en función de otros. Para esto lo vamos a relacionar teniendo en cuenta una fórmula práctica que lo hacemos en el uso diario, ¿sí? Donde vamos a considerar lo siguiente. Siempre vamos a considerar esta fórmula practicísima en donde yo voy a tener en primer lugar un valor referencial, ¿sí? Una igualdad. Nos habíamos dado cuenta que
En los tres sistemas lo que es igual es una vuelta, ¿correcto? Es mi valor referencial. Una vuelta en el sistema centesimal es 400 grados, en el sistema sexagesimal es 360 grados y en el sistema radial es 2pi. ¿Ok? Entonces lo que vamos a considerar es el valor de media vuelta. Entonces, como el sistema sexagesimal es 360, la mitad sería 180. En el sistema centesimal es 400, la mitad sería 200. Y en el sistema radial es 2pi, por lo tanto debería ser pi. Lo que quiere decir que el valor equivalente a pi en grados es 180 grados sexagesimales o 200 grados centesimales. Bien, esta formulita que podemos utilizar aquí, vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Vamos a tener el ángulo que tenemos, que me piden convertir. En la parte superior vamos a multiplicarlo por una fracción. En la parte superior vamos a colocar lo que nos piden. ¿Sí? Por ejemplo, si nos piden convertir a radianes, debemos multiplicar por el valor en radianes, que sería pi. Y lo que vamos a eliminar es el valor que me están dando, o el sistema que me están dando. Por ejemplo, si me piden convertir del sistema sexagesimal a radial, lo que vamos a hacer es que el valor que voy a eliminar tiene que ser un valor sexagesimal. Bien, vamos a ver un ejemplo, una aplicación donde vamos a convertir a radianes, ¿correcto? 12 grados sexagesimales. Entonces, si podemos observar acá, ¿a qué vamos a convertir? A radianes, que es lo que me piden, sería, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos son grados sexagesimales, que es lo que voy a eliminar. Entonces, resolviendo, vamos a obtenerlo de la siguiente manera. Colocamos el ángulo, en este caso 12 grados, multiplicamos con lo que nos piden es radianes, entonces radianes su valor es pi. Y lo que voy a eliminar es un valor sexagesimal, que sería 180, porque es sexagesimal. Estos tres valores son los que siempre van a ir cambiando según lo que nos solicite. Bien, podemos simplificar acá. Sacamos doceava, ¿sí? Doceava de 12 sería 1 y doceava de 180 sería 15. Tenemos pi sobre 15 radianes. Esa sería mi conversión. Correcto, entonces recuerda siempre, para no equivocarte, que la unidad, por ejemplo en este caso grado sexagesimal, tiene que estar uno en la parte superior y uno en la parte inferior para poder simplificar tus unidades y que te queden simplemente la unidad de radial. ¿Ya? Entonces siempre vamos a utilizar eso. En una segunda aplicación vamos a ver, me piden hallar el valor de E, que es que tenemos división de dos unidades. Si te das cuenta, son unidades de grado sexagesimal, así de una unidad de grados hacia una unidad de minutos sexagesimal. Está en un mismo sistema. Está en un mismo sistema y acá está en sistemas distintos. Entonces, si vamos a resolver, recordemos algo muy importante. Nos vamos a dar cuenta que un grado sexagesimal es igual a 60 minutos, según lo que habíamos representado. Para este tipo de problemas te recomiendo siempre, cuando un valor esté en el mismo sistema, vas a utilizar siempre el valor máximo en función del mínimo. Por ejemplo, ¿quién es la unidad mayor? Es el grado. Entonces el grado vamos a representarlo en función de los minutos. Entonces un grado es 60 minutos, vamos a reemplazar. Un grado en función de minutos centesimales es 100 minutos. ¿Sí? Y la equivalencia de 9 grados, recuerda que por cada 9 grados sexagesimales vamos a tener 10 grados centesimales. Entonces vamos a reemplazar simplemente. Tenemos un grado es 60 minutos, un grado es 100 minutos centesimales y 9 grados es 10 grados centesimales. Si simplificamos, se van las unidades y me van a quedar valores numéricos de 60, 100 y 10 entre 5 sería 2. Si sumamos, me va a dar 162. Bien, otra manera de cómo convertir de un sistema hacia otro es utilizando la famosa fórmula general de conversión, en donde lo que vamos a hacer es relacionar representando a un mismo valor angular, ¿sí? Sino que está en diferentes sistemas. S va a representar el número de grados en el sistema sexagesimal, C el número de grados en el sistema centesimal y R el número de grados en radianes. Bien, entonces esos tres valores están representando un mismo valor angular. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente dividir estos valores por proporcionalidad para sacar un valor constante. ¿Sí? Entonces en el sistema sexagesimal vamos a dividir entre una vuelta, al centesimal entre una vuelta y al radial entre una vuelta, ¿no? Recuerden que respectivamente 360 grados
es una vuelta en el sistema sexagesimal, 400 es una vuelta en el sistema centesimal y 2 pies en el sistema radial, ¿no? Lo cual me va a generar una constante. Bien, pero acá vamos a poder, por ejemplo, dividir a todos los denominadores, lo podemos sacar mitad y nos vamos a quedar con un número más pequeño que va a ser más fácil la manera de conversión, que me va a quedar la mitad 180, la mitad 200 y la mitad pi, que es una fórmula que generalmente observamos, ¿sí? Recuerden que como dividimos, mi constante, ¿sí?, va a detener de cambiar, ¿sí? Entonces podemos seguir dividiendo aún para hacerlo más pequeño ese valor. Entonces al denominador, a todos los denominadores vamos a dividir entre 20, ¿sí? Si yo divido entre 20 me va a quedar 9, entre 20 me quedaría 10 y entre 20 al hacer extremos y medios este valor va a ir al numerador. Entonces 20r sobre pi, lo cual me va a dar un valor constante. Esta es la fórmula que yo puedo representar o que generalmente se observa en las bibliografías para poder hacer un valor de conversión. Muy bien, entonces si yo igualo acá el primero con el último, o sea el valor convencional de la constante, entonces yo me voy a dar cuenta que S va a ser igual a 9K, el segundo C será igual a 10K y el tercero R será igual a pi por K sobre 20. Bien, podemos convertir esto de igual manera que en el caso anterior, sino que simplemente lo que vamos a utilizar es esta formulita, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este caso vamos a convertir a radianes, que me dan grados sexagesimales. Sexagesimal está representado por la letra S. Como queremos radianes de mi ecuación, de cualquiera de ellas, yo voy a tomar el sistema sexagesimal S y el sistema radial R. Entonces vamos a tomar estos valores, ¿no? De este valor convencional tomaría S y R. Entonces hago una igualdad, S sobre 180 es igual a R sobre pi. ¿Sí? O podemos tomarlo acá, ¿no? R sobre 180 es igual a R sobre pi. Entonces reemplazamos. S, recuerda que vale 12. ¿Sí? 12 entre 180 es igual a R sobre pi. Paso a multiplicar. Y R es igual a 12 pi sobre 180. Simplifico, saco doceava y me resulta que R es igual a pi sobre 15. Así que es el mismo resultado que nos salió con el método anterior. Recuerda, ¿sí?, no olvidar, recuerda que yo utilicé este valor convencional, ¿sí?, a partir de este grupo de elementos. Yo lo pude haber utilizado con esta relación o con esta inicial. Es lo mismo para cualquiera de ellos, ¿sí? Además, estos valores convencionales pueden cambiar. Si yo igualo acá, yo puedo decir que ese vale 180b, ¿no? O 180k si lo quisiera colocar con un valor k constante también. Y C valdría 200k, ¿correcto? O sea, puedo utilizar cualquiera de ellos. Lo más simple es esto porque son valores más pequeños, ¿correcto? Bien, como ya hemos visto los tres sistemas y cómo se convierte, lo que vamos a tener en cuenta son algunas conversiones rápidas. Por ejemplo, cuando tú tengas pi sobre 5 radianes, recuerda, si te piden cambiar al sistema sexagesimal, es más fácil decir ¿cuánto vale pi en el sistema sexagesimal? 180. 180 entre 5 sería 36. Entonces es una manera más rápida de convertir. Cuando yo voy a convertir, por ejemplo, pi cuartos al sistema centesimal, en el sistema centesimal pi vale 200, ¿cierto? Entonces yo voy a decir 200 entre 4 me daría 50 grados centesimales. ¿Sí? Una manera más rápida de convertir. Otra cosita por acá. Si nos observamos en esta formulita, ¿sí?, donde me dice S sobre 9 es igual a C sobre 10. Entonces, para que esta igualdad sea válida en ambos sistemas, ¿sí?, y mis valores sean enteros, yo tengo que considerar que S, el valor de S, tiene que ser un múltiplo de 9 para que sea entero. Y C tiene que ser un múltiplo de 10. Lo que quiere decir que si yo tengo una conversión que en el sistema centesimal es un múltiplo de 10, significa que en el sistema sexagesimal tiene que ser múltiplo de 9. Una manera fácil de recordar o de hacer sería así. Si yo tengo 50 grados centesimales, lo que haría es eliminar el 0 y me quedo con 5. Y simplemente lo que voy a hacer es restar. 50 menos 5 sería 45. ¿Correcto? Entonces de esa manera podemos trabajar. Por ejemplo, si yo tuviera 150 grados centesimales y lo quiero pasar a sexagesimal, eliminaría el 0 y me quedaría con 15.
Entonces yo diría 150 menos 15 sería 135 grados sexagesimales. Bien, ahora puede ocurrir lo contrario, de repente tengo sexagesimales y lo quiero pasar a centesimal. Era lo que dijimos, ¿no? Por cada 9 grados debe haber 10 grados centesimales. Entonces, 36 recuerda que es 9 por 4, ¿sí? Por cada 9 grados, estos 9 ha sido multiplicado por 4 veces. Debe haber 10 grados centesimal. Entonces yo voy a decir, en este caso, 10 por 4, ¿no? Porque mi constante va a ser 4. 10 por 4 sería 40 grados centesimales. Al igual que acá, fue 50, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, en este caso, 10 por 5. Acá sería 9 por 5, 45. ¿No? De la misma forma acá, 10 por 15, y acá tendría que ser 15 por 9, 135. Unas consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? Y recortando, haciendo a manera de resumen. Recuerda que siempre, si comparamos el valor numérico, acuérdate que un sistema centesimal numéricamente hablando siempre va a ser mayor que el sistema sexagesimal y que el valor en radianes. Recuerda que dijimos que por cada 10 grados centesimales van a haber 9 grados sexagesimales. Entonces 10 es mayor que 9. Y el valor sería en radianes sería pi sobre 20. Recuerda que pi vale 3,14 entre 20 sería un valor pequeño menor a 9. ¿No? Entonces siempre el sistema centesimal va a ser mayor, numéricamente hablando, con respecto al sistema sexagesimal y al radial respectivamente. No olvidar, habíamos mencionado que una vuelta en sexagesimales es 360 grados, en centesimales 200 grados centesimales y 2 pi radianes en el sistema radial. ¿Sí? Y la mitad de una vuelta, sacamos mitad a todo, va a ser 180 grados sexagesimales, equivalente a 200 grados centesimales y equivalente a pi radianes. Es por eso que mencionamos que pi es equivalente a 180 grados sexagesimales y a la vez es equivalente a 200 grados centesimales. Ya, entonces no te olvides que 180 grados sexagesimales es equivalente a 200 grados centesimales. Si sacamos 20ava, ¿qué quiere decir? Que 9 grados sexagesimales es equivalente a 10 grados centesimales. Si lo convertimos a minutos, ¿sí? ¿Cómo convierto a minuto? Recuerda, convierto a minuto multiplicando en este caso por 60 y en este caso por 100. Hago la simplificación respectiva y me quedaría que 27 minutos es equivalente a 50 minutos centesimales, ¿no? Si quiero pasarlo a segundos, multiplicaría aquí por 3600 al 9 y al 10 multiplicaría por 10.000. Hago las simplificaciones respectivas y me va a quedar que 81 minutos sexagesimales va a ser equivalente a 81 segundos sexagesimales va a ser igual a 250 segundos centesimales. Bien, recuerden que cuando vamos a unir, por ejemplo, grados, minutos y segundos, lo que vamos a hacer acá estamos uniendo. Entonces una unión, recuerda que es una suma, entonces lo podemos escribir grado, minuto y segundo como una suma. X grados más Y minutos más Z segundo. De la misma forma en el sistema centesimal. Muy bien, ahora, para algunos tipos de problemas donde me vienen para representar el número de grados, minutos y segundos, te recomiendo que utilices la siguiente tabla, ya que en esta tabla simplemente vamos a tener un factor de conversión o una variable simplemente, que va a ser el valor de K. ¿Ya? No te olvides que cuando aparezcan las letras S y C y R vas a utilizar el valor proporcional. O sea, S va a ser igual a 9K, C igual a 10K y si hubiera R pi por K sobre 20. Ya, no te olvides, S representa el número de grados sexagesimales. Cuando te pregunten el número de grados sexagesimales lo representas por la letra S. El número de grados centesimales, letra C. Entonces, si yo quiero representar el número de minutos sexagesimales, lo voy a representar por 60S. ¿Por qué? Porque recuerda que para pasar de grados, ¿sí?, sexagesimales a minutos, voy a multiplicar simplemente por 60. Lo habíamos mencionado anteriormente. Y si quiero el número de segundos sexagesimales, lo que voy a hacer es multiplicar por 3600. ¿Correcto? Si yo quisiera el número de minutos centesimales, recuerda que multiplico por 100 para convertirlo a minutos y multiplico por 10.000 para convertirlo a segundos, ¿no? Y acá ya tendríamos en un solo factor.
¿sí? Vamos a tener una sola constante, ya que recuerda que C vale 9K y C vale 10K, todos en función de K. Y proseguimos con algunos ejemplos donde vamos a utilizar todo lo aprendido anteriormente. En el ejercicio número 4, en la aplicación 4, nos piden hallar el valor de A más B, sabiendo que pi sobre 8 radianes es igual a grados, b minutos. Entonces, si podemos observar acá, tenemos una equivalencia en dos sistemas distintos. Lo tenemos en radianes y en sexagesimales. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar aquí, podemos convertir. Lo primero que tengo que ver, que para yo poder igualar dos términos debo cumplir con tres requisitos básicos, ¿no? Que los signos sean iguales, que las unidades sean las mismas y que el valor numérico sea el mismo. Ya que tenemos aquí variables, significa que esto va a ser invariable, esto no lo vamos a poder cambiar. Lo que debemos cambiar es este valor numérico, pasarlo del sistema radial hacia un sistema sexagesimal. Para eso podemos utilizar cualquier metodología que ya hemos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el factor de conversión. Recuerda que si yo tengo pi sobre 8, lo que quiero es convertir a sexagesimal, por lo tanto sería 180, y lo que voy a eliminar es el sistema radial, que sería pi. 180 es igual a pi, ¿no? A ver, entonces si yo simplifico, me voy a quedar, con pi se va, 180 entre 8, puedo sacar cuarta y me quedo con 45 medios. Ahora, miren aquí, lo que vamos a hacer es pasarlo, no te olvides, ya estamos en grados. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es convertir a grados y minutos. Entonces, como observarás, acá yo tengo un valor. Si yo divido 45 entre 2, me va a dar un valor decimal. O lo que podría hacer es lo siguiente. ¿Sí? Si es un valor 2, por ejemplo, tengo que llevar un valor entero que es par, ¿cierto? Para que se puedan simplificar. Entonces 45 yo puedo decir que es 44 más 1, ¿cierto? Entonces yo voy a poder separar acá y decir 44 entre 2 me da 22 y 1 entre 2 me da 1 medio. Ya tengo el valor entero, por acá tengo un valor decimal. Si recuerdas, yo quiero que este sea grado y que este sea minutos. ¿Cuánto es un grado en minutos? Es 60 minutos. Si yo divido 60 entre 2, 30. Entonces ya tendría 22 grados y 30 minutos. ¿Correcto? Entonces llego a la conclusión que A valdría 22 y que B vale 30. ¿Correcto? Me están pidiendo la suma, ¿sí? 22 más 30 me daría 52. En el siguiente problema me dice que 6 veces el número de grados sexagesimales de un ángulo sumados a 2 veces el número de sus grados centesimales es 222. Hallar el número de radianes de dicho ángulo. Entonces, si observamos acá en el enunciado, me dice 6 veces el número de grados sexagesimales, o sea, 6 veces S, porque eso representa el número de grados sexagesimales, más 2 veces el número de grados centesimales, más 2C es igual a 222. Entonces, acuérdate que yo te mencioné que si aparece la letra S y C, vas a representarlo con S igual a 9K y C igual a 10K. ¿Sí? Entonces, no olvidar eso. Y si apareciera R, R es igual a pi por K sobre 20. Muy bien, si reemplazamos, S vale 9K y C vale 10K, entonces 6 por 9 es 54 y 2 por 10, 20. 20 más 54 me da 74, K es igual a 222, en donde K es igual a 3. Lo que me están pidiendo es hallar el número de radianes de dicho ángulo, ¿cierto? Entonces, cuando yo encontré el valor de K, lo que voy a hacer es reemplazar en cualquiera de ellos, ¿sí? Sean S, C y R, dependiendo de lo que me piden. Si me pidieran el número de grados sexagesimales, reemplazo en S. Si me pidieran el número de grados centesimales, en C. Y si me pidieran el número de radianes, reemplazo en R. Entonces, como me piden radianes, vamos a reemplazar en R. R va a ser igual a pi por K sobre 20, o sea, pi por 3 entre 20. Y esa sería mi respuesta que estoy buscando. Bien, vamos a otro tipo de problema donde vamos a reemplazar también estos valores. A ver, en la aplicación 6 me piden calcular el número de radianes de un ángulo sabiendo que P es igual a Q. Miren, tenemos P y Q. ¿Ya? P va a ser igual a la raíz de S más la raíz de S más la raíz de S y más infinitamente.
y q va a ser igual raíz de c, menos raíz de c, menos raíz de c, y así infinitamente. ¿Correcto? Ahora vamos a resolver esto. Entonces, no olvidar, miren lo siguiente. Cuando tú tengas valores infinitos, lo que vas a hacer es buscar el valor que se repite. Por ejemplo, acá si te das cuenta es raíz de s más raíz de s más raíz de s. O sea, esto se repite indefinidamente, no infinitamente. Entonces, esto es equivalente, la parte, siempre la parte que se encuentra va a ser equivalente al todo, ¿cierto? Porque esto representa la letra p, entonces vas a colocar p. Entonces vas a elevar al cuadrado porque tienes una raíz. Para que se vea la raíz vas a tener p cuadrado. Y este p que está sumando va a pasar al otro lado a restar, ¿no? P cuadrado menos p es igual a s. Ya tienes tu primer dato. Según el segundo valor vas a hacer lo mismo, ¿sí? Acá tendrías, este sería tu valor de q, elevas al cuadrado, se va a la raíz, vas a tener q cuadrado, y este menos q va a pasar a sumar, sería más q. Q cuadrado más q es igual a c. En donde me están mencionando que tanto p y q son iguales. O sea, en lugar de q yo puedo colocar p. ¿Sí? Acá puede ser p cuadrado más p en lugar de q. Entonces, vamos a aplicar esta relación. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo sumo dos términos? Tengo una suma que es un valor de c, a más b igual a c, y una resta a menos b igual a d. Entonces, si yo sumo, se van a ir las b y me va a quedar a más a, 2a, es igual a c más d. ¿Sí? Sumo en el primer miembro y sumo en el segundo miembro, en ambos casos. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá, por ejemplo, ¿no? No te olvides que p y q son iguales, entonces al sumar se va este valor p que está aquí. Vamos a tener p cuadrado más p cuadrado, 2p cuadrado. Y s más c, recuerda que s vale 9k y c vale 10k. 9k más 10k, 19k. ¿Ya? ¿Pero qué pasaría si yo restaría? Por ejemplo, si yo resto los elementos a menos a, se elimina, y b menos menos b, menos por menos me da más, sería 2b es igual a c menos d, ¿correcto? Entonces de la misma forma acá lo que voy a hacer es restar. Al restar voy a restar de abajo hacia arriba, o sea, p cuadrado menos p cuadrado se va, y acá sería p menos menos p, sería 2p es igual a 10k menos 9k, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es dividir ahora. Vamos a dividir estos dos elementos. Entonces yo diría 2p cuadrado entre p, 2 y 2 se va, y p cuadrado entre p me da p. Entonces es igual a 19k entre k, se eliminan las k y me queda 19. Ya llegué al valor de p, que es igual a 19. ¿Correcto? Pero recuerda que p, donde está mi valor de p, p es igual a 19. Entonces yo voy a poder encontrar mi valor de s. ¿Sí? ¿A qué es igual a s? Lo podemos encontrar por acá. S es igual a p cuadrado menos p. O sea, sería 19 al cuadrado menos 19. Si tú factorizas 19, vas a tener 19 por 19 menos 1, que sería 18, ¿sí? Por eso que colocamos acá 19 por 18. ¿Correcto? Pero eso está en el sistema sexagesimal, no te olvides. Lo que me están pidiendo es en el sistema radial. Ya me están pidiendo en radianes. Vamos a convertir a radianes. Recuerden, si ya tengo sexagesimal y quiero radianes, ¿por cuánto multiplico? Claro, voy a multiplicar por 180, por pi, ¿sí? Vamos a multiplicar por pi, que es mi valor en radianes de 180. Y vamos a dividir entre 180, que es el valor de sexagesimal, para que estas unidades se puedan simplificar. Entonces yo simplifico acá 18 y me queda 19 pi sobre 10. Bien, muchachos, esta es la primera parte. Ya hemos concluido con la parte teórica y algunas aplicaciones, y vamos a proseguir con el segundo tema ya en otro video. ¿Sí? Te agradezco la atención y nos vemos hasta la próxima.